paredes. El Evangelio de Jesucristo nació en las calles, alcanzando a los perdidos, proclamando las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que ustedes están haciendo, llevando ese Evangelio a aquellas personas que tienen una necesidad grande, llevando ese Evangelio a aquellas personas quizás que ahora mismo están desilusionadas, ese Evangelio de esperanza, ese Evangelio que transforma, que cambia. El apóstol Pablo lo reconoce como un poder que transforma personas, a todo aquel que cree. Y yo creo, hermanos, que ustedes han visto grandes cosas en este trayecto, en este tiempo donde han estado evangelizando, y me impacta todo lo que hasta el día de hoy ustedes han hecho. He visto que es un ministerio que va de crecimiento en crecimiento, de gloria en gloria y de poder en poder, y creo que al terminar este año ustedes contarán grandes cosas de lo que Dios ha hecho a través de ustedes, y va a haber un solo sentir en todos. Amén. Valió la pena hacerlo, valió la pena. Esa alma que se salvó valió la pena, lo pagó todo. ¿Por qué? Porque ese es el principal, la esencia del Evangelio, la esencia del cristianismo es que todos podamos compartir las buenas nuevas. Amén. No sé si trajo su Biblia, y si no, no se preocupe, yo traje una y traje otra acá. Pero hay un pasaje bíblico ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 18. Y este es un texto que voy a usar como referencia para ponerle tema a este pensamiento en esta tarde. Isaías capítulo 6, versículo 8 dice de la manera siguiente: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El tema de esta tarde le he puesto por título: ¿quién irá por nosotros? Toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se centra en el mensaje de redención para la vida del hombre. Es decir, que la Biblia no solamente señala cuál es el problema que el hombre tiene cuando está alejado del camino de Dios, cuál es el problema que la persona tiene al apartarse de Dios, sino que también otorga la solución a este problema, y la solución es Cristo Jesús. La solución es el Hijo de Dios, quien estuvo dispuesto a venir a este mundo para redimirnos del pecado. Él bajó para que nosotros pudiéramos subir. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él tomó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tomar de su santidad. Él estuvo dispuesto a morir para que usted y yo pudiéramos morir. Gloria, pudiéramos vivir. Gloria al Señor. Y la pregunta que hace el versículo que estaba leyendo al principio es: ¿quién irá? ¿A quién enviará? ¿Quién estará dispuesto? ¿Quién podrá hacer esta tarea? Esta pregunta refleja la pregunta en una junta que hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, viendo la necesidad de que el hombre necesitaba redención. Se hizo la pregunta: ¿quién podrá ir por nosotros? Sin pensarlo dos veces, Jesucristo dijo: heme aquí, envíame a mí. Y hermano, el evangelismo es uno de los 5 grandes propósitos que Dios tiene en la vida de cada persona. Y esto debe de considerarse como un privilegio y una mayordomía que Dios ha puesto en nuestras manos. Es decir, la evangelización es una responsabilidad de la cual todos nosotros debemos responder. Dios no escoge personas específicamente para que se haga esta tarea. Dios no dice: a mí me parece bien que el hermano está capacitado, que la hermana está capacitada, sino que el llamamiento para la evangelización es un llamamiento general a toda persona, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No digo solamente un grupo de personas. Así que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros encontramos que una de las prioridades que Jesús tuvo cuando estuvo aquí en la tierra era el de predicar la palabra de Dios, era el de llegar al perdido, era el de acercarse a aquella persona que tenía una necesidad. A su temprana edad, según la palabra de Dios dice ahí en el Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 49, dice la palabra de Dios que el niño, aquel joven,
de 12 años que estaba hablando con los principales de la sinagoga, con los sacerdotes, se escapó del cuidado de sus padres, y cuando ellos le dicen: hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Él les dice: no sabían que en los negocios de mi padre me conviene estar. Él tenía muy seguro que había una misión y tenía un compromiso con Dios para llevar la palabra de Dios a todos los necesitados. Hay dos cosas que Jesús hizo y las cuales ahora me gustaría tomar en cuenta y que lo hacen a Jesús, el más grande de todos los evangelistas, y en esta tarde me gustaría compartir con ustedes. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículo 7, encontramos un pasaje bíblico y encontramos a Juan el Bautista describiendo ese encuentro que tuvo con Jesús. Dice la palabra de Dios: y predicaba diciendo: viene detrás de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Cuando nosotros hablamos de calzado, lo primero que se nos viene a la mente es pensar en los pies del evangelista. Jesús tomó mucho tiempo para recorrer todas las aldeas. Él caminó desde Galilea hasta Samaria. Él iba a Ciro, iba a Tidón, iba a todas las aldeas por todo Israel. Él caminaba de norte a sur. Ese calzado del que el Señor nos habla, del camino, es que el calzado representa que hay que caminar en el camino de Dios. Hay que marchar en el camino de Dios. El calzado nos está diciendo que se nos es dado para que nosotros podamos llevar el evangelio. Y eso es lo que vemos nosotros en los evangelios. Vemos a un Jesús predicando, vemos a un Jesús recorriendo largas distancias, llevando el evangelio. Él iba del lado del Jordán, él iba a la región de Galilea, él iba a Jerusalén, él recorría todas las regiones, y donde había necesidad de salvación, allí se encontraba la presencia de Jesús, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús nunca dijo: estoy muy cansado para ir allá. Jesús siempre tenía una agenda muy ocupada, pero dentro de su agenda tenía lugar para atender a los necesitados, tenía lugar para atender a los principales sacerdotes como Nicodemo, tenía lugar para atender a aquella mujer samaritana que tenía una baja reputación. Quizás pudo decir: no me puedo acercar de ti, ¿qué van a pensar de mí? Él conocía cuál era el problema de esta mujer, pero aún aparte de su problema, él sabía que era una alma que necesitaba escuchar el mensaje de salvación. Que Dios bendiga, aleluya, ese interés que arde en nuestros corazones por predicar el mensaje de la palabra, por no ver la condición social, por no ver ser de la alta o de la baja sociedad, saber que esa persona es una alma que si no reconoce a Cristo se va a ir al infierno y a una eternidad sin Dios. Así es, aleluya. Caminar no solamente se trata de caminar por caminar, no solamente es un acto de movimiento o un acto de traslación, sino que el caminar del evangelista debe estar centrado en caminar con convicción. Jesús caminaba con convicción, y la convicción tiene que venir del profundo llamado de Dios a la vida de una persona. De hecho, no hay una manera de ser una persona vaya a evangelizar si no hay Dios impactado primeramente su vida. Si esta persona no ha sido impactada profundamente en su ser de parte de Dios. Toda la persona que siente el deseo de ir a evangelizar es porque primero ya Dios ha tratado con su vida. Primero ya Dios ha puesto la necesidad en su corazón. Cuando Dios llamó a Moisés a través de una zarza ardiente, y dice la palabra de Dios que esa zarza ardiente ardía y no se consumía, y ese fue el inicio de un gran llamado que Dios le dio a un líder que lideró al pueblo de Israel. Dios sigue haciendo ese mismo llamado para todo aquel que esté dispuesto. Dios sigue llamando vidas, Dios sigue llamando hermanos cristianos, Dios sigue llamando gente a comprometerse
comprometerse con la promesa de que el llamado que Dios pone en su corazón, también como la zarza ardiente, no se va a detener, no se va a consumir con el pasar de los meses, sino que a medida que nosotros evangelicemos, a medida que nosotros caminemos hacia adelante, ese llamado de Dios va a seguir ardiendo, ese llamado de Dios va a seguir continuando, moviéndose en nuestro ser. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, que por un momento Jeremías intentó desistir al llamado de Dios. Cuando usted lee el capítulo 20 de Jeremías, dice que él fue castigado, fue llevado al cepo, y dice que cuando se encontraba en esa condición, dijo: por un momento me sedujiste y me dejé seducir y quise desistir al llamado, pero hubo un fuego ardiente en mi corazón que me mantenía hacia adelante. Hubo un fuego en mi corazón que no me dejaba detener, y yo creo, amado hermano, que Dios está dispuesto a poner ese fuego en nuestros corazones para que podamos seguir hacia adelante. Aleluya. Amén, aleluya. Es ese fuego de Dios que yo estoy seguro le ha motivado a usted a levantarse temprano esos días sábados, cuando la temperatura ya está a 100 grados, ¿verdad? A ir a preparar bocinas, a ir a mover bancas, a ir a mover sillas, a llegar al lugar donde se va a evangelizar, a llevar las tiendas y todo eso. Es ese fuego de Dios el que lo ha sacado de la zona de conformidad. Es ese fuego de Dios que lo ha preparado a usted, no importando la inclemencia del tiempo, no importando que quizás usted cuando va a evangelizar está pasando por un problema familiar, está pasando por un problema de trabajo, tal vez un problema financiero, pero por sobre todos estos problemas hay un fuego de Dios que lo sigue moviendo hacia adelante, creyendo que si usted toma control de las cosas de Dios, Dios va a tomar control de sus cosas, Dios se va a encargar de sus necesidades, Dios va a suplir para su familia, Dios va a proveer para todo lo que usted necesita. Aleluya. Cuenta una historia de una ancianita que todas las mañanas tomaba el tren para ir al centro de la ciudad. Esta ancianita ya tenía 87 años y todos los que la miraban en la estación del tren se paraban para decirle: nosotros la llevamos. El tramo del viaje en tren era alrededor de 50 minutos. Muchos se ofrecían para llevarla, pero ella nunca aceptaba. Eso sucedía todos los días. Pero mientras ella estaba en la estación de tren, ella estaba orándole al Señor y le estaba diciendo: Señor, que en esta mañana que me suba al tren, tú me dirijas a la persona que necesita saber de ti. Ella se pudo ir en un carro, en un transporte cómodo, pero ella tenía un corazón de evangelista. Ella ocupaba ese viaje de tren que era cansado, que era incómodo, pero ella sabía que tenía un gran provecho al predicarle a la persona. Inmediatamente ella se subía al tren, ella comenzaba a ver y decía: ¿en cuál asiento me voy a sentar? ¿Hacia qué persona tú me vas a dirigir, Señor? Y en el momento que ella se sentaba, con que la persona le mirara o hacía un contacto de ojo, ella comenzaba a contarle su testimonio, ella comenzaba a predicarle, ella comenzaba a hablarle del mensaje de salvación, y muchas personas en ese tren aceptaron a Cristo gracias a esta mujer, gracias a esta ancianita que se incomodó por ir a predicarle el evangelio, que se salió de la zona cómoda para llegar al lugar donde estaban los necesitados. Dice la historia de esta señora que cuando ella llegaba de regreso a la tarde, ella llevaba una lista de todas las personas que les había hablado de Cristo. Ella llevaba una lista y se ponía a clamar por horas, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia a esas personas que les había hablado, que la palabra que ya les había puesto en su corazón llevara fruto. Aleluya. Porque cuando usted le pone una palabra a una persona, esa persona comienza a ser incomodada, esa persona comienza a ser redarguida, esa persona comienza a meditar. Tal vez usted le predica a alguien y usted piensa que esa persona solo escuchó la palabra y se fue, pero yo quiero decirle que la palabra de Dios dice en Isaías 55 que la palabra de Dios no regresa vacía. Amén, amén. Que comienza una serie de pensamientos. ¿Y qué si la hermana tenía razón? ¿Y qué si el hermano que me habló de Cristo esta mañana tiene razón, y si hay infierno yo voy camino a una condenación? Y en ese momento el diablo se comienza y le dice: no le hagas caso, no te preocupes, no, ese es puro fanatismo. Pero aquella ancianita estaba orando
Y le dije, Señor, que esa palabra que ya le di a esa persona lleve fruto. Y comenzaba a guerrear y comenzaba a pedirle al Señor misericordia por esas personas. Aleluya. Por eso es que nosotros tenemos que andar viendo, estar siempre pendiente de la necesidad que hay en nuestro alrededor. Que cada mañana que nosotros salgamos, así como la ancianita en la estación de tren le decía, Señor, llévame a la persona para predicarle la palabra. Así cada mañana nosotros que nos levantamos le podamos decir a Dios, Señor, ¿con qué personas me voy a encontrar ahora? Quizás en el Hondipo, quizás en el McDonald's, quizás en el lugar de trabajo, donde quiera que ande, Dios me va a poner a alguien que yo le voy a hablar la palabra de Dios. Porque el evangelismo no es algo que solamente se hace un sábado. El evangelismo se hace en cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de predicar el evangelio, en cada oportunidad que nosotros tengamos. Aleluya. Hoy no tenemos nosotros que andar buscando a la gente para ver dónde está la necesidad. Todo es cuestión de que nosotros miremos a nuestro alrededor. Piense por esto en un momento. En todas partes donde vamos hay personas con necesidad. En donde quiera que nosotros estamos, nos encontramos con personas que están angustiadas por un problema, personas que caminan sin esperanza, personas que están desilusionadas, personas que tienen matrimonios a punto de quebrarse, personas que tienen hijos que han caído en la droga, personas que tienen a un familiar en la cárcel. Todo es cuestión de que nosotros nos pongamos atención a lo que está pasando a nuestro alrededor y podemos ver que hay una gran necesidad y que usted es la respuesta a esa necesidad. Dios lo llamó a usted para que usted llevara el mensaje de esperanza. Este mundo está cansado de tanta mala noticia. Usted prende el televisor y mataron 20 y mataron 30 y tanta cosa negativa que está pasando. Pero usted que conoce la palabra de Dios, usted que ha sido impactado por el poder del evangelio, usted tiene una palabra diferente. Usted tiene una palabra de esperanza. Dice la palabra de Dios, mire lo que dice en San Juan 4:35: alzad vuestros ojos y mirad los campos. Muchas personas no se dan cuenta que hay una gran necesidad porque solo andan viendo para abajo. Andan centrados en sus problemas. Andan preocupados por las cosas que están pasando. Pero cuando el apóstol Juan dice, levanta su cabeza y mira hacia los campos. Y los campos están blancos para la siega. El terreno está preparado, hermano. El terreno está solamente de que usted llegue y plante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las situaciones que están pasando hoy la gente necesita respuestas a las preguntas que tiene. La gente necesita que alguien tenga el valor de decirle que hay una solución para su problema, que todavía Cristo salva, que todavía Cristo cambia, que todavía Cristo tiene la última palabra. Muchas personas que recibieron una noticia del doctor que ya no se puede hacer nada, pero usted sabe que usted cree en un Dios sanador, en un Dios poderoso que puede cambiar a una persona. Qué tan grande nosotros podemos impactar a este mundo cuando nosotros predicamos la palabra de Dios. Jesús dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 10, viendo la necesidad que había en su entorno, comisionó a 70 personas para que fueran a predicar. Y le dio una palabra y le dijo, id, la mies es mucha y los obreros son pocos. Si usted se pone a ver a su alrededor, la iglesia de Cristo viene es un grupo de muchas personas. Muchas más personas. Este evento no se debió haber hecho aquí. Se debió haber hecho allá en la iglesia. Porque la necesidad es grande. Pero lamentablemente los obreros son pocos. Y gloria a Dios que usted es de uno de esos pocos que ha tomado el reto de creerle a Dios. Que Dios lo ha llamado a usted. Que Dios no se equivocó. Otro pudo hacerlo. Tal vez otro tenía la mejor capacidad. Pero esto no se trata de quién tenga capacidad. Esto se trata de que tiene que tener disposición. Amén, amén. Sí, Usted Señor. está dispuesto para tomar este reto. Por lo tanto, usted ha sido evangélico, usted ha sido obediente al llamado del evangelio que Dios le ha dado. Segundo punto, y ya vamos a terminar. Marcos capítulo 3, versículo 9. El primer punto era los pies del evangelista. El segundo punto es el púlpito del evangelista. Marcos capítulo 3 versículo 9 dice de la manera siguiente: y dijo a sus discípulos:
que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Jesús había dejado una orden. Cada vez que yo llegue a cierto lugar, ténganme lista una barca, porque a causa del gentío, a causa de la gente que me oprimen, es necesario que yo tenga un lugar de donde pueda predicar. Jesús siempre necesitaba la barca para hablarle a la gente que se agolpaba para escucharle el mensaje de salvación. Y allí se pasaba enseñando, allí se pasaba predicando. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el púlpito que un evangelista necesita para llevar el mensaje de salvación? ¿Cuál es el púlpito que nosotros necesitamos como cristianos comprometidos con llevar el evangelismo a las personas que lo necesitan? Cuando hablo de púlpito, no me estoy refiriendo a un objeto de estos, ¿verdad? No me estoy refiriendo a un lugar donde pongamos la Biblia, sino una plataforma donde nosotros como cristianos nos podamos parar para predicar la palabra de Dios. Por lo tanto, el púlpito que usted y yo necesitamos es el carácter de convicción de lo que Dios ha hecho en usted. Es estar totalmente convencido que Cristo cambia. Es estar totalmente convencido que Cristo le cambió su manera de pensar a usted. Hay muchas personas que buscan púlpitos, buscan micrófonos para predicar la palabra de Dios dentro de edificios cerrados, pero nunca se interesan por predicar afuera, nunca se interesan por predicarle a aquella persona que va en el autobús con él, que está trabajando con él. Muchas personas son amantes de predicar dentro de una iglesia, pero afuera, en la calle, nadie sabe que son cristianos. Y el evangelio de Dios no está hecho para quedarse cerrado en cuatro paredes. El evangelio de Dios no fue creado para que se estuviera predicando solamente dentro de la iglesia. Gloria a Dios por los templos que nos edifican. Gloria a Dios porque dentro del evangelio, dentro de los templos nos edificamos con la palabra de Dios. Pero esta palabra no puede estar encerrada. Esta palabra es necesario que salga a las calles, que vaya por las calles y que pregone que hay salvación, que hay esperanza, que hay vida eterna. Aleluya. Por lo tanto, usted y yo debemos de tomar ese púlpito de la convicción y desde ese púlpito predicarle a las personas. Porque ¿cómo le vamos a predicar a una persona de que Cristo cambia si Dios no nos ha cambiado a nosotros? ¿Cómo le vamos a hablar a una persona que Dios hace al hombre feliz si nosotros caminamos con tristeza? ¿No se acuerda que hay un canto muy bonito que dice: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser? ¿No se lo pueden, hermanos? La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole al Señor? Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros hablemos la palabra de Dios, la hablemos con convicción y con gozo, a pesar de la oposición. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Pablo le relata el evento de Filipos a la iglesia de Tesalónica. Y dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios por medio de una gran oposición. No debemos de ignorar que siempre que nosotros intentemos hacer la obra de Dios, vamos a tener oposición. Amén. El enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados y va a decir: ah, qué bueno, llévense las almas, está bien, qué bueno, ahí hay más. No, el enemigo se va a oponer. Y lo que Pablo le relata a los tesalonicenses es que ellos tuvieron que sufrir por predicar el evangelio. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas, que fueron lacerados, que fueron castigados, que fueron puestos en un calabozo, que fueron atados a un cepo, que fueron puestos en una prisión de máxima seguridad y fueron encerrados, y de allí Dios los salvó? Y dice la palabra de Dios que cuando ellos salieron de allí, y eso es lo que les dice a los tesalonicenses: pero habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo, tuvimos valor. Eso es lo que significa esa palabra de nuevo. Tuvimos valor, tuvimos energía en el Señor para seguir anunciando el evangelio.
Quizás usted vaya a llegar a un lugar donde le van a tirar la puerta, donde lo van a hablar mal, donde le van a decir quizás maldición. Todavía me recuerdo, andábamos evangelizando en esta zona, allí por este supermercado, allí están unos apartamentos. Cuando fui a tocarle la puerta a un cubano, y nomás me vio con la Biblia, me tiró la puerta, que si no me hago unos 2 pulgadas atrás, me quedo sin nariz ese día. Y las personas se enojan porque uno les predica la palabra de Dios. Hay personas que se molestan verlo a uno. Dicen, ustedes no tienen nada que hacer. Ustedes no tienen trabajo. Ustedes están solamente perdiendo el tiempo, cuando ignoran que nosotros somos portadores de la palabra de Dios. Entonces, es importante tener carácter de convicción para que cuando nos tengamos que enfrentar ante esas cosas, nosotros no desistamos. Nosotros sigamos predicando la palabra. Nosotros no retrocedamos, ni no digamos, ¿sabe qué? Si más me tumba la nariz de un puertazo, mejor esto no es para mí. Pablo y Silas pudieron desistir después de ser encarcelados en Filipo. Pero lo que relata la historia de este pasaje es que ellos siguieron predicando el evangelio. Ellos sabían que había una importancia grande de tomar el evangelio y de seguir predicando. Ellos tomaron una actitud positiva. Y esto no es el positivismo del que habla la psicología, de que todo está en tu mente. Este positivismo proviene de la esperanza en que Dios está con nosotros, en que Dios no nos ha dejado, en que Dios se sigue glorificando en medio de nuestra vida. Y si esta persona no nos escuchó, Dios tiene preparados corazones dispuestos. Dios tiene preparado personas con necesidad, que no porque la mala actitud de esta persona nos va a hacer desistir. Hay todavía personas que necesitan escuchar el mensaje de esperanza. Por eso es importante que nosotros podamos seguir hacia adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. Quizás desde que usted empezó a ser evangelista, comenzó a ser atacado por el enemigo. Comenzó a darse cuenta que el enemigo la arremetió contra usted por predicar el evangelio. Quizá usted llegó a pensar, bueno, ¿y que no hay más cristianos a que el diablo pueda atacar que la ha agarrado conmigo? Se acabaron los cristianos, que el enemigo, si no es una, es otra y es otra, porque el enemigo quiere que usted desista, porque el enemigo sabe que si usted sigue moviéndose hacia adelante, más almas van a ser ganadas para el Señor, más personas van a venir al conocimiento del evangelio. Por eso es importante tener un carácter de convicción de que a usted no lo llamó el pastor, a usted no lo ha llamado un líder, a usted lo ha llamado Dios para llevar este evangelio, y Dios ha prometido estar con usted. Dios ha prometido respaldar su vida y glorificarse por todo lo que usted hace para la obra del Señor. Gloria a Dios. Por eso es importante que nosotros prediquemos la palabra con convicción. Amén, amén. Y prediquemos lo que la palabra dice. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 2:4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confíe, para que se nos confiase el evangelio. Había una aprobación de Dios para que este evangelio fuera confiado a nosotros. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Aleluya. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no predicamos para agradar a las personas. Hay un pensamiento que a mí me gustó mucho, y este pensamiento dice: no seamos más misericordiosos que Dios. No seamos más misericordiosos que Dios, disimulando lo que Dios no disimula. Como predicadores del evangelio tenemos que saber que pecado es... Ya ve, hasta está predicando conmigo. Pecado es pecado. Pero tampoco seamos más justos que Dios, condenando lo que Dios no condena. Recordemos que este no es nuestro evangelio. Esta no es nuestra palabra. Hay muchas personas que diluyen la palabra de Dios para ganarse a las personas. Hay muchos evangelistas que quitan de su evangelio la palabra pecado, que quitan del evangelio la palabra compromiso,
que quiten de su evangelio la palabra infierno, para traer un evangelio atractivo a las personas. Un evangelio que tarde que temprano, como la espuma, se va a disolver y esa persona va a volver al mismo lugar. Cuando nosotros escuchamos los predicadores del Antiguo Testamento, los predicadores del Nuevo Testamento, eran personas que predicaban la verdad, eran personas que hablaban lo que tenían que decir, hablaban lo que Dios les decía. Por eso es que nosotros tenemos que entender que el Evangelio no puede ser diluido. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, pidámosle a Dios que nos dé amor, pero que no diluyamos la palabra de Dios, sino que la prediquemos con denuedo, sino que prediquemos lo que Dios aprueba, porque eso es lo que va a cambiar a la persona. Es la palabra de verdad la que transforma al ser humano. La palabra dice en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad es la que lo va a cambiar. La verdad es lo que va a hacer libre a la persona. Amén. Por lo tanto, tenemos que siempre pedirle al Señor que Él nos dé amor para las almas, sabiduría para hablar la palabra de Dios, pero también autoridad para condenar el pecado. Autoridad para decirle a la persona que si no acepta a Cristo, hay un infierno para él. O sea que esto es un poquito confrontante, pero es mejor que les digamos hoy y no cuando ellos llegan al infierno y digan: ¿por qué nunca me hablaron del infierno? ¿Por qué nunca me dijeron que había un lugar de castigo eterno? La responsabilidad es de nosotros de predecir, de predecir lo que está por venir. Cuando usted lee Ezequiel 37, Dios habla de la atalaya. Y Dios le dice a la atalaya: yo te he puesto para atalaya, para que tú digas cuando el enemigo viene, cuando el mal viene, tú le tienes que decir a la gente. Y si tú le dices a la gente y la gente no se prepara, esa sangre va a ser sobre ellos, pero a ti no te voy a demandar nada. Pero si tú ves que viene el mal y tú no le avisas al pueblo y el pueblo perece, esa sangre va a ser demandada de tu mano. Esto quiere decir que el evangelismo es un compromiso con Dios. Es un compromiso para predicar la palabra de Dios y para decirle a la gente que hay un castigo eterno. El evangelismo sin esto sería un evangelismo incompleto. Pero Dios quiere que nosotros llevemos el evangelio completo, tal como dice la palabra de Dios, a las personas. No se preocupe si muchas veces ellos se ofenden. No se preocupe, porque el enemigo muchas veces hace una oposición, pero Dios le va a dar a usted siempre la victoria, porque usted está comprometido con la palabra de Dios. Así es. La pregunta del Antiguo Testamento era: ¿quién irá por nosotros? Y esa es la misma pregunta que el Señor sigue haciendo en este tiempo. ¿Quién irá por nosotros a predicar la palabra de Dios? ¿No se ha preguntado usted alguna vez por qué Dios ha decidido poner en el ser humano este gran privilegio? ¿No se ha preguntado usted por qué Dios no le confirió este evangelio a los ángeles para que ellos bajaran y predicaran el evangelio? ¿No se ha preguntado por qué después de tan grande sacrificio que costó dolor, sufrimiento a Cristo, el precio que Él tuvo que pagar en la cruz del Calvario, Él viene y nos entrega este privilegio a nosotros como iglesia? ¿Se ha puesto a pensar qué grande privilegio Dios nos ha puesto? ¿No sería más fácil si Dios tratara con las personas, con cada uno de ellos, y nos redarguyera en sus corazones sin que nadie les predicara? Al fin y al cabo, el ser humano siempre le ha fallado a Dios. El ser humano siempre ha fracasado. Anteriormente le falló a Dios. Es un ser humano débil. Pero el método de Dios siempre ha sido ayudar al hombre, dándole la oportunidad para hacer cosas para él. Dios siempre le da oportunidad al hombre, porque Dios no mira a la persona por lo que fue, sino por lo que puede llegar a ser. Dios sigue confiando en el ser humano para llevar este precioso evangelio que dice la palabra de Dios. Aún los ángeles anhelan predicar este evangelio. Aún los ángeles anhelan hacer lo que ustedes, amados hermanos, están haciendo. El método que Dios siempre ha tenido para el hombre es darle un medio por el cual él pueda alcanzar grandes recompensas.
Yo veo que aquí hay unos premios. Sé que les van a dar algún regalito a todos, ¿verdad? Los que se ganaron 10 almas para arriba. Hay un regalito allí para ustedes. Pero yo quiero decirles, amados hermanos, que Dios tiene una gran recompensa para ustedes. Dios tiene un premio grande. Mire lo que dice segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros, el apóstol Pablo se está incluyendo porque está en medio de todos los que vamos a llegar, compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto nos está hablando de que un día nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y le vamos a dar cuenta por todo lo que nosotros hicimos. Todas esas horas que usted ha invertido evangelizando. Allá está un ángel tomando nota. Hermana Katy Lavoy llegó a las 9, comenzó a preparar el hielo, le echó no, allá está todo. Salió a la 1 de la tarde, 5 horas. Allá está, porque ni nada de lo que, por más mínimo que sea, pasa por alto en el cielo. Amén. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted le habla a una persona, todo ese tiempo está siendo grabado para darle su recompensa. Y aquí qué bueno que estos presentes que les van a dar a los hermanos para que ustedes sigan motivados adelante. Pero la motivación más grande debe estar por la recompensa que el Señor tiene en el cielo. Hay una corona de gloria esperando por nosotros. Hay una corona que Dios tiene preparada para todo aquel que le sea fiel al Señor. Qué bueno es el Señor, aleluya. Imagínense por qué Dios pone este evangelio en nuestras manos. Por qué Dios nos confía a nosotros que prediquemos la palabra de Dios. Porque Dios tiene planes y propósitos para nuestras vidas aquí en esta tierra. El Padre nuestro, ¿cómo dice el Padre nuestro? Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad en el cielo se hace a través de los ángeles que Dios tiene a su servicio allá. Pero la voluntad en la tierra se lleva a cabo a través de sus servidores, de los que Él ha llamado para predicar la palabra de Dios. Dios necesita gente comprometida para que su voluntad en esta tierra se lleve a cabo. El salmista en el Salmo 27:13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que verá la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En esta tierra usted va a ver la bondad de Jehová. En esta tierra usted va a ver el favor de Dios. Cada vez que usted se mueva para hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios irá con usted. La voluntad de Dios le va a llevar. El favor de Dios va a ir con usted. Aleluya, y se va a glorificar a través de usted. Lo que Dios siempre ha necesitado son corazones dispuestos, son corazones que le crean a Él, son corazones que quieran salir de la zona de conformidad y llevar el evangelio a todas las personas que están en estos momentos pasando necesidades. Heme aquí, dijo el libro de Isaías, envíame a mí. Ustedes han respondido al llamado de Dios, ustedes han respondido a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre ha demandado una respuesta del hombre. Cada día que Dios le habla allá en la iglesia, cada palabra, cada predicación que usted escucha allá, demanda una respuesta para que usted responda a Dios por esa palabra. Por eso es que cuando nosotros pasamos al altar, usted está respondiendo a la palabra que Dios le ha dado ese día. Y Dios le ha llamado para que usted predique. Y usted ha respondido a ese llamado. Amén, aleluya. Por eso yo creo que Dios va a hacer cosas grandes en medio de ustedes. Yo creo que Dios va a seguir llevándolos de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Porque ustedes, amados hermanos, son una amenaza para el reino de las tinieblas. Ustedes son una amenaza para el infierno. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres de Dios que han tomado el reto, que a pesar de quizás muchos dicen, yo no sé cómo hablarle a una persona de Dios, yo voy a ir y voy a aportar mi granito de arena. Voy a ser parte de este llamado
llamado, aleluya, y este llamado Dios le va a premiar grandemente. Por eso usted dele gracias a Dios, que muchas personas quizás pudieran estar aquí, pero son ustedes los que han hecho, le han dicho, heme aquí, Señor. Son ustedes los que han atendido el llamado, y estos son las personas que Dios busca para glorificar su nombre en medio de ellos. ¿Quién irá por nosotros? Es la pregunta del mensaje. ¿Quién estará dispuesto a ir? La mies es mucha, los obreros son pocos. Amén. Rogad pues al Señor de la mies que mande más obreros. Es un buen grupo el que está. Aleluya. Pero esto no quiere decir que este grupo no puede crecer. Amén. Si nosotros oramos y le decimos, Señor, ya cubrimos Northside, pero se nos quedó en la otra área. Quisiéramos hacer más. Rogar pues al Señor de la mies que mande más obreros. Y cuando lo está diciendo Jesús, yo creo que casi nos dice, y Él lo va a hacer. Casi siento la respuesta del Señor, que quizás no ha visto la respuesta en el llamado, pero si oramos y creemos, Dios va a tocar el corazón del que todavía no ha sentido ese llamado. Yo agradezco a Dios y me gustaría que pasara por este lugar la directiva de evangelismo, por este gran, excelente trabajo que están haciendo. Porque ustedes son una inspiración para cada uno de nosotros, hermanos, de creerle a Dios, de saber que Dios puede todavía hacer cosas grandes en este lugar. Amén. Dios trató con ellas directamente para iniciar este proyecto. Dios habló a sus vidas, Dios habló a sus corazones. En una armonía con el Espíritu Santo dijeron, vamos a hacer algo. Y yo me recuerdo porque todavía estaba acá en la iglesia cuando ustedes pasaban a hacer el llamado. Amén. Y poquito a poco se fueron adheriendo más personas que creyeron que Dios les había hablado a ellos. Póngase de pie usted, porque usted también le creyó a Dios. Usted también fue fiel al llamado de Dios. Ellos oraron, ellos decían, Señor, yo no sé quién nos va a apoyar. Yo no sé quién se va a levantar el sábado y va a ir con nosotros a evangelizar. Recuerdo que yo fui como la primera vez a evangelizar. Y no éramos todos los que estamos acá. Gloria a Jesús. Pero poco a poco, más personas fueron tocadas por el Señor. Porque estas mujeres se pusieron de rodillas y dijeron, Señor, necesitamos apoyo. Miren lo que Dios les ha dado a ustedes. Miren el apoyo que ustedes han recibido de estas personas. Gloria a Dios, porque vamos por buen camino. Amén. Y el apoyo viene más. Hay más áreas que cubrir. Hermano, no desmaye. Hasta el día de hoy Dios ha sido fiel con nosotros. Hasta el día de hoy usted se ha parado en la brecha y le ha creído a Dios. No desista, siga adelante, siga apoyando a estas mujeres que ellas le han creído a Dios. Y porque ellas le han creído a Dios, yo creo que Dios va a hacer algo grande con todos ustedes. Rogad al Señor de la mies que mande más. Hay más personas que pueden venir y ser parte de este llamado. Si nosotros le pedimos al Señor, Señor, queremos cubrir más áreas, queremos llegar a más lugares, queremos extender el evangelismo, el Señor va a contestar este llamado. ¿Por qué no le dan un aplauso a estas mujeres? Señor, ¿por qué no le agradecemos a Dios por este grupo que Dios ha levantado? Sin duda alguna, Dios no se equivoca cuando Dios llama a una persona. Dios sabe a quién llama y por qué lo llama y cuándo lo llama. Porque en el tiempo de Dios todas las cosas son perfectas. Amén. Qué bueno que ustedes han respondido al ministerio que ellos han tenido, han respondido a ese llamado. ¿Por qué no pues ahora oramos por ellos? Amén. Porque así como Dios les ha llamado, también los ataques del enemigo han llegado a sus vidas. Pero eso es parte del programa. Y esa es la razón que nos dice, vamos por buen camino. Cuando el diablo se incomoda, cuando hacemos algo bueno, eso quiere decir que el diablo está preocupado. Yes. ¿Por qué no oramos por ellos? Yes. Para que esto pueda seguir creciendo. ¿Creen que podemos crecer, hermano? Amén. ¿Creen que podemos? El otro evento no se va a hacer acá porque no vamos a caber. Lo vamos a hacer en la iglesia. Ah, qué bueno que alguien le creyó allá. Gloria a Dios. ¿Dónde creen ahí? ¿Alguien más le cree al Señor? ¿Alguien más cree que esto puede crecer más? Gloria a Dios.
Extienda sus manos hacia sus líderes. Vamos a bendecirles. Hermana Katy, pase por acá. Hermana Sarita, pase por acá. Hermana Carlita, pase por acá. Hermana Presidenta de Damas, pase por acá, por favor. Hermana Laura. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar por estas mujeres. Aleluya. Vamos a creer, aleluya, que Dios va a seguir impulsando sus vidas, va a seguir innovando sus corazones, va a seguir poniendo, aleluya. Hay una agenda de Dios que tiene que